No, la foto, la foto. Tocaba hoy este tema. El cronograma tocaba eso. Está siguiendo el cronograma. Mira. Yo había visto diarreas, algo así. Qué cara de científico loco. Ah, no, pará, qué boludo. Diarreas. No me están siguiendo. ¿La subís vos o yo? Yo la subí. Foto. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? La idea de la clase es que se lleven como gran concepto cuándo sospecharon el dolor. ¿Sí? Ustedes también están en la carrera, en la que me parece que lo más importante es saber hacer diagnósticos sindromáticos, cuándo sospecharon la enfermedad. Obviamente vamos a hablar del diagnóstico y del tratamiento, pero si uno no sospecha la patología, difícilmente la diagnostica. ¿Sí? Les permite vamos a ver que la enfermedad que puede manifestarse de distintas formas, entonces yo tengo que tener una alerta bastante alto para llegar a hacer el diagnóstico. ¿Sí? Así que lo que más me interesa es que sepan cuándo sospechar. Si se van saliendo de eso de la clase, ya está. El resto de las cosas las leen, no me parece tan importante que se las recuerden. ¿Sí? Siempre después va a haber tiempo para hacer los estudios, etc. Bueno, ¿qué se acuerdan ustedes de la bronquitis infecciosa? ¿Qué saben? Cualquier cosa, que recuerden, lo que sea. ¿Cómo? Bueno, perfecto. Uno de los gérmenes, una de las etiologías es el Staphylococcus, vamos a ver que probablemente sea la más frecuente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se acuerdan? Sí. Bien. Es una infección, como dijimos, en el endocardio, pero evidentemente en las válvulas. Está asociado al uso de agujas y de jeringas para laterales para la infección, digamos, del ventrículo derecho, o sea, por vía venosa, y también, justamente con el tema de las valvulopatías, tiene bastante clínica de trombos. Bien, bueno, hay varias cosas ahí entonces. Una es que una puerta de entrada importante va a ser las infecciones asociadas con la presencia de catéteres que generen bacteremias o a veces el uso de drogas endovenosas que suelen ser manipuladas, obviamente no en forma higiénica y generan bacteremias y van a poder causar un impacto sobre una válvula y generar la lisoscística. Y lo otro, como bien dije, es que dentro de la clínica que pueda haber, lo que es bastante frecuente son embolias, ¿sí? Embolias que pueden estar habitadas en la clínica puede ser secundaria. ¿Se acuerdan cuál era la función típica de la bronquitis infecciosa? La vegetación. ¿Qué son las vegetaciones? ¿Se acuerdan? Si son lesiones de las válvulas por proliferación de los microorganismos y fibrosis del tejido conectivo. Bien. ¿Qué decía acá? Una lesión del endocardio que lleva a que se forme un trombo de fibrilina y se forma la vibración y el microorganismo va y sale. Perfecto. Más o menos la fisiopatogenia es esta. Por alguna causa, ¿sí? Hay un daño en la pared endotelial, eso genera que el suelo endotelio se exponga, se genera una activación procoagulante, un trombo, como de fibrina, de plaqueta, y ahí es donde suelen asentar las bacterias que parecen una bacteremia, ¿sí? Y ahí la vegetación va a generar la endocarditis infecciosa. Entonces suele haber, aunque ya vamos a ver que no siempre, algún predisponente a nivel de las válvulas, ¿sí? Que favorece ese daño. ¿Sí? En general el daño exponencial, ¿sí? Del flujo que va lesionando o por algún cuerpo extraño que lesiona el endotelio, ¿sí? Sobre el que se genera la vegetación, y eso genera esas válvulas o corazones que tienen alguna afectación. ¿Sí? Y de la clínica de endocarditis, además de la embolia, ¿qué se les ocurre que puede generar? Bien, puede dar compromiso de la función de la válvula, generar una insuficiencia cardíaca descompensada, un trastorno del ritmo cuando hay un exceso perivalvular, ¿sí? Que va a afectar las ramas de conducción, fiebre, suele haber, ¿qué más? Puede haber un soplo nuevo, puede modificarse un soplo antiguo, si ya existía uno, ¿alguna otra cosa? Bien, puede haber formación inmunocomplejos, que trastornos por depósito de anticuerpos, o inmunocomplejos, mejor dicho, y más que nada renal, ¿qué más? ¿Qué más? Pero también hemáticas. La diferenciación sobre las manchas de Charcot y la costilla. Bien, va a haber algunas manifestaciones que vamos a ver que son muy características, pero son muy infrecuentes, que pueden ser inmunológicas o por embolias. Va a haber trastornos también como anemia de dispersos crónicos o de la leucocitosis, etc. No, que en algunos casos pueden producir congestión pulmonar. No me quedo con esa peli que apareció esta vacación. Sí, lo más común es que generen más insuficiencia y el trastorno respiratorio sea por insuficiencia de alguna de las válvulas izquierdas, el edema huevo de pulmón en el caso más grave, ¿sí? Y lo otro, bueno, vamos a ver
muchas manifestaciones clínicas que habían nombrado en la endocarditis derecha puede haber embolias al pulmón y en algunos casos presentarte como absceso pulmonar. Entonces, como les decía, lo que más me importa de la clase es cuándo empezar el endocardio. ¿Sí? Como bien dijeron, es la infección del endocardio que se manifiesta como una vegetación que está habitada, ¿sí? Que se ve con mayor frecuencia en pacientes que tienen algún tipo de predisponente, que ya vamos a ver cuáles son los predisponentes, es muy importante conocerlos para tener una alerta más alta en estos pacientes, ¿sí? Y es una enfermedad que tiene una mortalidad altísima. La mortalidad antes era prácticamente del 100%, con los antibióticos la mortalidad bajó mucho, ¿sí? A un 40-60%, y con el uso de antibióticos, un tratamiento quirúrgico precoz, la mortalidad baja, pero sigue siendo un 20-30%. Más o menos un tercio de los pacientes con endocarditis van a fallecer por complicaciones de la misma endocarditis. Es una enfermedad que tiene una incidencia relativamente alta, unos 6 casos cada 100.000 personas por año, son datos globales, ¿sí? Es un poquito más frecuente en el hombre que en la mujer, y se ve hoy en día cada vez en poblaciones más añosas. Esto tiene una explicación lógica, que es que las poblaciones más añosas van a tener, por un lado, más patología valvular, más patología cardíaca, van a tener, por otro lado, más cantidad de dispositivos intracardíacos, marca PAS, cardiovelocidades implantables, y van a ser pacientes que muchas veces tienen mucho contacto con el sistema de salud, y eso lleva a que tengan tratamientos endovenosos, sobre todo por vías centrales, que permanentes, que tengan más riesgo de hacer bacterias. ¿Sí? Cada vez vemos más endocarditis asociadas a actores de la salud y asociadas a dispositivos intracardíacos, y en general la endocarditis es principalmente de las válvulas izquierdas, porque el corazón izquierdo tiene una presión mucho mayor y eso hace en general que sea más frecuente el daño de las válvulas en relación al del corazón derecho. ¿Sí? Como bien habrán dicho, la fisiopatogenia empieza con una lesión endotelial, que en general se da porque hay algún flujo anómalo de la circulación que roda sobre el endotelio, eso activa la plaqueta por la exposición de la matriz endotelial, hay depósitos de fibrina, se genera la vegetación, y a esto tiene que haber una bacteria, donde estas bacterias van a depositarse en esta vegetación, la van a colonizar y se generará la endocarditis. En cierta forma, la vegetación actúa parecido a lo que es un cuerpo extraño, ¿sí? Porque va a ser un lugar donde la actividad de las células de los neutrófilos no va a ser lo ideal, las bacterias van a estar en grandes concentraciones, van a generar un perfil también que en cierta medida las protege de la acción de los antibióticos y de la acción de por los neutrófilos, y va a generar que cambien su estructura, su metabolismo, su reproducción, haciendo que la multiplicación se forma lenta y la acción de los antibióticos que responden par y sobre todo no sea tan efectiva como el tronco de infección. Y algo que es muy interesante de ver es que las bacterias son muy frecuentes en el hombre, ¿sí? Esta es una tabla que la sacaba de Mandel, donde habla de la incidencia de bacterias actuales de distintos tipos de procedimientos, clínicos biológicos, intestinales, y si uno ve los primeros procesos ontológicos y el cepillado dental en distintos trabajos tiene una incidencia de bacterias del 0 al 26%. ¿Sí? Entonces, las bacterias son comunes de ver en el cuerpo, con procesos incluso habituales de organizarse, pero yo tengo que tener esto para que se genere una endocarditis y que se genere la vegetación. Entonces, hay algunos predisponentes que hacen que el paciente tenga flujo anómalo de la sangre, la actividad cardíaca, y eso genera el daño vascular. ¿Sí? Algunos tienen gran riesgo, mucho riesgo de hacer endocarditis, otros no tanto. Y vamos a ver que hay, digamos, causas o factores predisponentes muy variados, algunos muy graves, la prótesis previa, la endocarditis previa, porque la válvula va a quedar, digamos, con una cicatriz fibrótica importante, algunas cardiopatías importantes que generan flujos muy anómalos, pero después tenemos patologías que son muy frecuentes, como la enfermedad valvular degenerativa. Hoy cada vez la expectativa de vida es más alta, y al ser más alta la expectativa de vida cada vez es una población más grande de personas que tienen patología valvular degenerativa. ¿Sí? Entonces, si bien tal vez la patología valvular degenerativa no es una enfermedad o no es un predisponente tan grande como la endocarditis, es tan frecuente que ¿sí? Cada vez hay más como causa asociada. ¿Sí? Y lo otro que cada vez más es la presencia de materiales intracardíacos. Este estudio de la IRA 3 es un estudio que se han hecho 3 obviamente en la Argentina, donde en varios centros se recaban datos clínicos, antecedentes, etcétera, de pacientes con endocarditis consumada. ¿Sí? Y acá lo que les pongo es, en nuestro país, cuáles son los factores predisponentes que se encontraron para endocarditis. Y lo más llamativo es que la mitad de los pacientes no tenían una enfermedad cardíaca conocida. ¿Sí? Entonces, este concepto cambia un poco. Lo más probable es que tengan una valvulopatía degenerativa que está diagnosticada y sobre eso hacer la endocarditis.
Después, lo que más encontramos son prótesis valvulares, que como les decía, es un factor de muy alto riesgo para hacer endocarditis. Entonces, son pacientes con una prótesis valvular, donde tenemos que tener una sospecha muy alta de endocarditis, porque esos pacientes tienen mucho riesgo de hacer. Marcapasos, ¿sí? Dispositivos intracardíacos, cada vez los vemos más relacionados porque cada vez se usan más. ¿Sí? Enfermedad cardíaca, enfermedad reumática, que en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo XX, tal vez era la causa más frecuente, hoy en día es una causa muy rara. Y estos son los valores de los trabajos previos, que de vuelta en los dos, la falta de una cardiopatía conocida y el trabajo. Bien, entonces lo importante acá es pensar en qué pacientes es más frecuente ver una endocarditis, pero recordar que no es necesario tener una patología previa para hacer endocarditis, en todos los casos. ¿Sí? Cuando uno hace un diagnóstico de endocarditis, en general la vamos a clasificar. ¿Para qué nos sirve a nosotros clasificar una enfermedad? ¿Por qué yo clasifico una endocarditis? Ese es el segundo. Y para definir pronóstico y tratamiento. Bueno, sí, gran parte va a ser para eso. Acá hay algo que es un poquito más puntual. Es que algunas características en base a las que yo lo clasifico me va a permitir a mí a sospechar más de un agente etiológico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de endocarditis, en general hay un par de cosas que me interesan. Una es si la endocarditis se asienta sobre una válvula protésica o una válvula nativa. ¿Sí? Porque si es sobre una válvula protésica, sobre todo si la prótesis se colocó hace menos de un año, lo más probable es que la endocarditis sea de gérmenes más asociados a los cuidados de la salud, gérmenes intrahospitalarios, si la válvula es nativa, ¿sí? Son otros de los gérmenes. Un poco la evolución de la clínica es importante, porque gérmenes más virulentos se asocian con presentaciones más agudas, gérmenes menos virulentos, presentaciones un poquito más solapadas. Un Staphylococcus suele dar un cuadro clínico con más repercusión sistémica y más daño en menos tiempo. Streptococcus o Staphylococcus negativo suelen ser gérmenes que han un curso más solapado. ¿Sí? La endocarditis derecha, que como dije se asocia mucho, sobre todo se ha asociado históricamente al uso de drogas endovenosas, que tiene el problema de que suelen dar endocarditis por gérmenes muy distintos, que a veces con múltiples gérmenes. Si está relacionado un dispositivo, acá más que la etiología es porque el dispositivo, si no lo saco, en general no voy a terminar de curar la infección. Como les dije, la gran mayoría de las endocarditis son de la izquierda, ¿sí? Acá vamos a ver que entre aorta ventral y la suma de ambas tenemos más del 80% de las endocarditis. Y en el trabajo que mostramos en la Argentina, vemos que un cuarto de las endocarditis fueron en válvulas protésicas y 3/4 en válvulas. La otra gran clasificación, esta es un poco más retrospectiva a la hora de ver la etiología, es si es una endocarditis en cultivos positivos o negativos. ¿Por qué les parece que una endocarditis, que es una infección vascular, donde las bacterias son, digamos, la regla, ¿sí? Son infecciones donde todo el tiempo está habiendo bacterias que se liberan al torrente sanguíneo, puede tener en cultivos negativos? ¿Por qué se les ocurre que puede ser? Bien, lo más común en la mitad es el 10% es que el paciente ya venía tomando algún antibiótico. ¿Sí? Entonces, eso hace que, si bien seguramente no cura la infección, no negativice el cultivo. Negativice el cultivo. Y la otra mitad, ¿por qué puede caer en el cultivo negativo? Porque dentro de las etiologías de las endocarditis, la gran mayoría de las endocarditis van a ser bacterianas, vamos a ver que van a ser por pocos gram positivos, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus o las negativos, pero hay un porcentaje más chiquito que es por otros, ¿sí? Microorganismos. Dentro de esos microorganismos vamos a tener algunos que son microorganismos que no desarrollan los medios reproductivos habituales. ¿Por qué? Algunos son gérmenes intracelulares, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella psittaci, Legionella, ¿sí? Otros son hongos que no desarrollan en los medios de cultivos habituales. Candida suele desarrollar en los medios de cultivos bacterianos, pero Aspergillus no. ¿Sí? Y otros son variantes nutricionales de Streptococcus o del grupo AC, que son gérmenes que tienen o desarrollan mejor en medios de cultivos muy enriquecidos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente con una endocarditis, que los cultivos son negativos, lo primero que me voy a preguntar es, ¿estaba tomando antibióticos? Si estaba tomando antibióticos, lo más probable es que no sea la causa del cultivo negativo. ¿Sí? Si no estaba tomando antibióticos, tengo que pensar en gérmenes de difícil desarrollo, que no desarrollan en los medios habituales, y en general, esos gérmenes van a tener algún correlato epidemiológico. Y ahora después les voy a contar cuál es el que pensar. Como les decía antes, la mayor parte de las endocarditis tienen cultivos positivos, ¿sí? Y esos cultivos, lo más común hoy en día es que sean por Staphylococcus, hoy es la causa global más frecuente en endocarditis. Además del Staphylococcus, lo que vamos a ver son otros pocos componentes, excepto sobre todo de la hoja, ¿sí? Con el grupo Viridae, si bien hay otros Streptococcus, el Bovis, que dice el Ganolyticus, ¿sí? Estaba asociado más que nada con patología colónica, cáncer de colon, con otras neoplasias del tubo digestivo, y después hay endocarditis con otros Streptococcus, como el neumococo, el Piógenes,
¿sí? Pero son más raras. Los coagulasa negativos, que ya vamos a ver, se asocian mucho al cuidado de la salud, y los enterococos, ¿sí? Estas son las causas más frecuentes de endocarditis, y en líneas generales, si yo voy a hacer un tratamiento empírico, voy a tratar de cubrir a estos microorganismos poco posibles, ¿sí? Los gram negativos son mucho más raros. Vean, los del grupo ASEC son menos del 2%, o sea, entre el grupo ASEC y los no ASEC hay más o menos un 4 o 5%, ¿sí? Muy poco en relación a los pocos posibles. Hongos raros, o microbiota rara, y como decía, 5 al 10% cultivos negativos. Si nosotros vamos un poquito a las características del paciente que desarrolla la endocarditis, como les decía, a grandes rasgos vamos a ver si es una endocarditis de válvula nativa o protésica, ¿sí? Si es una victorina. Si es una endocarditis de válvula nativa, lo que más voy a dividir es si la endocarditis es en un paciente que está, digamos, internado o en un paciente que no estuvo internado en el último tiempo, algo que no está asociado a los cuidados de la salud. Si no está asociado a los cuidados de la salud, como les dije, Staphylococcus, Enterococo, ¿sí? Esto es lo que voy a pensar. El grupo ASEC, como dijimos, es muy poco frecuente, ¿sí? Después un poquito la evolución me va a orientar, pero tengo que cubrir esos ejemplos, ¿tá? Si el paciente está internado, igualmente, por lejos, lo más común es que las endocarditis sean por pocos positivos. Staphylococcus, coagulasa negativo, enterococo. Puede haber endocarditis por bacilos gram negativos, pero son mucho menos frecuentes. Cuando la endocarditis es en válvula protésica, lo que les decía es, más o menos lo que voy a ver es si ya pasó mucho tiempo desde que colocaron la válvula, ¿sí? Si pasó mucho tiempo es un año, los gérmenes van a ser los mismos que los de la comunidad. Si pasó menos de un año, de vuelta, lo más común es que sean pocos positivos, ¿sí? Sobre todo coagulasa negativos, y un poquito más frecuente los bacilos gram negativos, que igual siguen siendo raros. Y el adicto endovenoso es el paciente más complejo, ¿sí? Porque al inyectarse en general agua que puede tener muchos microorganismos distintos, es el paciente que va a dar endocarditis por gérmenes más diversos. Staphylococcus, Pseudomonas, hongos, polimicrobianos. Si es el paciente donde más voy a tratar de tener un rédito microbiológico, porque es un poquito más difícil de, como se dice ahora, predecir el germen que está generando la endocarditis, ¿sí? De vuelta, datos de nuestro país, ¿sí? Endocarditis global, válvula nativa, válvula protésica, ¿sí? Vamos a ver. Estáfilo. En general los estáfilos en todos los pacientes son la causa más común de endocarditis, ¿sí? Casi un 40%. El aureus por lejos es más frecuente, pero si ustedes ven la válvula nativa, es mucho más común el aureus que el coagulasa negativo, que no es tan frecuente, bastante raro. Si nos volvemos a la válvula protésica, esos valores se invierten, ¿sí? El coagulasa negativo por lejos es más frecuente, el aureus es un poco menos. ¿Por qué me importan eso a los fines prácticos? ¿Qué se les ocurre? El tratamiento va a ser así. ¿Qué diferencia encuentra entre uno? Estafilocoagulasa negativo y un aureus. En general va a ser al revés. Los coagulasa negativos, la gran mayoría van a ser oxaresistentes. Entonces ya voy a perder la familia de los metalactámicos, que es una familia que es bastante útil en el tratamiento de la endocarditis. El Staphylococcus aureus, en nuestro medio, cada vez vemos más meticilino resistencia. Pero es más probable que un aureus sea meticilino sensible a que lo sea un coagulasa negativo. En líneas generales, vamos a ver que los coagulasa negativos, sobre todo, van a ser infecciones intrahospitalarias, sociedades de cuidar la salud, van a tener patrones de resistencia más altos que el Staphylococcus, ¿sí? Por contraposición, el aureus es un germen mucho más virulento que los coagulasa negativos. Entonces el aureus suele dar una clínica mucho más florida, tanto por repercusión sistémica como de daño local, mientras que el coagulasa negativo va a dar un cuadro mucho más solapado, ¿sí? Una pregunta, Sí. pero sin embargo, los coagulasa negativos tienen cierta mayor resistencia a los antibióticos que los aureus. Sí. Una cosa es la resistencia y la otra es la virulencia. ¿Sí? Bien, estreptococcus. Dijimos, es uno de los gérmenes más frecuentes, alrededor del 30%, lo más común es que sean de la boca, vida, el bovis, el sondoivaria, que tenemos muchos otros que pueden estar, ¿sí? Es más común en las válvulas nativas que en las protésicas. Enterococo, el tercer germen en cuanto a frecuencia, ¿sí? Es un poquito más común de vuelta en las protésicas que en las nativas. Y después tenemos el C. Lo que les decía antes, gram negativo. Se ven un poco más cuando es válvula protésica, pero en porcentaje, digamos, son pocos todavía, ¿sí? Siempre los pocos positivos van a ser la principal causa. ¿Estamos? Y, como les decía, acá de vuelta, en nuestro país el valor de residuos negativos es más o menos el que se ve en todo el mundo, ¿sí? Entre un 5 y un 10%. Bien. Entonces, hablamos un poco de factores predisponentes, que es importante conocerlos, porque son los pacientes donde más probablemente desarrollan endocarditis o que tener una alerta más alta.
hablamos de qué etiologías pueden dar endocarditis y de qué etiologías pueden dar en base a las características del paciente, ¿sí? Y eso es importante porque a la hora de hacer un tratamiento empírico voy a considerar, ¿sí? Me interesa que se acuerden que la etiología es lo que va a llevar a mí al tratamiento. El tratamiento definitivo va a ser fácil porque yo voy a tener un rescate que voy a adecuar, pero cuando el tratamiento es empírico, en general empezamos con un tratamiento empírico, tengo que pensar en mi paciente tiene una válvula protésica natural. Estaba internado, venía de su casa, es adicto endovenoso y en base a eso voy a decidir mi tratamiento. ¿Sí? Que después hablamos dos palabras. Y esto es lo más importante de la clase, la clínica. ¿Sí? ¿Cuándo tengo yo que sospechar endocarditis? ¿Sí? Como bien dijeron, la fiebre es probablemente el signo o síntoma más común. Más del 90% de los pacientes tienen fiebre. La gran mayoría de los pacientes va a tener anormalidades de la pulsación cardíaca, un soplo nuevo, un soplo que cambió, ¿sí? Es inespecífico. ¿Sí? Muchos de estos pacientes van a ser pacientes añosos, van a tener patologías vasculares de base, entonces van a tener un soplo, en general no saben, decimos si lo tienen o no, y es difícil decir si ese soplo después tiene una endocarditis o si es el soplo que tiene toda su vida y tiene fiebre porque tiene una neumonía. Embolias, ¿sí? Muy frecuentes y es una de las formas de presentación que hay que tener en cuenta. A veces el paciente se interna por la embolia, por la clínica que genera la embolia y a partir de ahí diagnostica una endocarditis. Y ahora vamos a ver. Bueno, el compromiso renal es muy común, puede ser porque hay accesos renales por embolias, porque como bien dijeron hay un complejo si genera una glomerulonefritis, entonces la orina suele tener hematuria, leucocitos, cilindros, ¿sí? Coágulo renal. Y después tenemos otras manifestaciones que son muy poco frecuentes de ver, son bastante específicas, en todos los libros van a encontrar que las describen hermoso porque, bueno, antes era más difícil hacer el diagnóstico de endocarditis, el diagnóstico era clínico, como el diagnóstico solía ser tardío, los pacientes tenían una clínica mucho más florida y ahora que el diagnóstico con métodos implementarios mucho más tempranos es más raro que presenten esta clínica. Y los nódulos de la La forma de presentación a grandes rasgos la vamos a dividir en dos grupos. El paciente clínico, un cuadro más subagudo, más arrastrado, más solipado, que es lo más frecuente. Suelen ser los pacientes más añosos, con valvulopatía previa, que hacen endocarditis por gérmenes que son un poco más indolentes, estreptococo, enterococo, estáfilo o negativo, ¿sí? Que suelen tener fiebre, malestar general, astenia, decaimiento, pérdida de peso, sudoración nocturna, si a un laboratorio van a tener una línea de los procesos crónicos, ¿sí? En pacientes muy añosos a veces ni llegan a tener fiebre, un poco de febrícula y decaimiento, entonces el diagnóstico muchas veces no se piensa. Y suelen tener varias semanas de evolución antes de consultar o antes de que se sospeche endocarditis. En contraposición, tenemos el modelo del paciente que viene con un cuadro agudo, con mucha repercusión sistémica, fiebre, sepsis a veces, que requiere de la expansión, uso de vasopresores, de daño de órgano, ¿sí? Con un esófago alterado, y con muchas veces daño valvular que lleva a, más frecuentemente, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Pacientes que tienen una valvulopatía, una enfermedad cardíaca previa que se descompensa sin una causa aparente, ¿sí? O pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca que la desarrollan y tienen fiebre. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve en nuestro país? En nuestro país, como muy parecido al que está descrito del Mandel, casi el 90% tiene fiebre, pero vean esto que es muy llamativo. Esto es la definición clínica de sepsis. Es que yo estoy en la facultad. Digo, yo estoy en la facultad, sepsis era SIRS más FOM. Ahora sepsis es un SOFA alterado. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de los casi la pacientes tenían SIRS más un FOM. Pero un 15% tenía sepsis grave y un 10% tenía un shock séptico. ¿Sí? Entonces no es tan raro ver, yo lo he visto, ¿sí? Lo vi hace un mes en un paciente que entró a la terapia, uno de los errores de mi trabajo, séptico, con requerimiento de adrenalina, hubo que intubarlo con interior del sensor, ¿sí? Tenía una endocarditis con estáfilo aureus, a punto de partida de piel y parte blanca. Paciente joven, espontáneo, diabético, ¿sí? Pero se ve, y hay que sospecharlo, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente entra séptico, yo cada uno le encuentro un foco claro. Como les dije, la insuficiencia cardíaca se ve en un porcentaje importante de los pacientes, un cuarto más o menos, ¿sí? También lo he visto. También, el año pasado vi un paciente relativamente joven, de 60 años, en estado general, que tiene una insuficiencia aórtica moderada, que empieza con edema en miembros inferiores, estaba antes asintomático, lo ve el cardiólogo, le hizo cardiograma, tiene una vegetación, tiene una endocarditis en la aórtica por un estrepto. ¿Qué más vamos a ver? A nivel local dijimos cambios en la ocultación, acá un 30% tiene un soplo nuevo, ¿sí? Un 13% había entregado el soplo. Esto generalmente es más difícil porque los pacientes no saben, porque a veces teníamos un soplo peligroso. Y lo que decimos, fenómenos inmunológicos. Miren que son muy poco frecuentes, ¿sí? Menos del 10%. Entonces si lo veo, tengo que prender la lamparita y pensar en endocarditis. Pero más común es que no vea esto,
Así que el paciente venga con fiebre, un cuadro subagudo, algunos con un cuadro más grave, más agudo, un tercio de los pacientes, un poco menos, vendrá con insuficiencia cardíaca y los otros son las embolias. Los fenómenos vasculares son algunas de las complicaciones más frecuentes. ¿Sí? Suele haber embolias periféricas y lo más común es que sean en el sistema nervioso central. Cuando la endocarditis es derecha, solemos ver embolias pulmonares. ¿Sí? Yo me acuerdo de haber visto una paciente que se seguía con una neurología, con una sospecha de una neumonía organizada, un tratamiento con corticoides hace un par de meses, porque tenía infiltrados que iban migrando, y la señora terminó teniendo endocarditis de válvula de la tricúspide. Tenía una tricúspide, creo que tenía una de las izquierdas, tenía que hacer un reemplazo de valvular y se tenía un cargo efecto después de aneurismas micóticos, así que era la afectación de la vasa vasorum, sobre todo en las bifurcaciones que generaban los aneurismas infectados, se ven más a nivel del sistema nervioso central. Lo que es muy común de ver, petequias, ¿sí? Hemorragias subunguales, hemorragias conjuntivales, ¿sí? Y de los fenómenos inmunológicos, como les dije, lo más común son las glomerulones. En el fondo de ojo podemos ver hemorragias retinianas, que son las clásicas manchas de Rod, ¿sí? Muy raras de ver. Estos son fenómenos vasculares, las hemorragias en la pilla, y las lesiones de Shenway y los nódulos de Galo, que son fenómenos inmunológicos. Los nódulos se palpaban, las lesiones eran planas, y son muy raros. Sí, es muy común esto, las embolias. Las embolias afectan principalmente el cerebro. Entonces, en un paciente que viene con una CB que está febril, hay que pensar en endocarditis. ¿Sí? Siempre. Muchas de las endocarditis se imaginan por ACV. Este paciente que les contaba hizo una ACV en un área no silente igual. El deterioro del sensorio por la sepsis, parecía ser por la sepsis, pero por eso se le hizo una coma en la segunda de 5 horas. Más o menos se cree que un 60% de los pacientes que tienen endocarditis hacen embolias a nivel del sistema nervioso central. Lo que pasa es que la mitad de estos pacientes son asintomáticos. ¿Sí? Entonces, un 20-30% de las endocarditis se acompañan de embolias a nivel del sistema nervioso central con clínica evidente. Foco motor, foco sensitivo, deterioro del sensorio, etc. ¿Sí? Hay una discusión sobre si a todos los pacientes con endocarditis habría que hacerles una imagen de cerebro, una resonancia. Y esto está relacionado con que si el paciente tiene embolias, es una indicación quirúrgica. ¿Sí? En cierta medida, sobre todo si tiene vegetaciones grandes, pues lo más probable es que siga embolizando. ¿Sí? Bien. El edicto endovenoso, o mejor dicho, la endocarditis derecha, como les decía, suele embolizar el pulmón, lo que hacen lesiones nodulares que se cavitan, mientras acá vemos accesos bilaterales, lesiones nodulares que se han cavitado. Como es el corazón derecho maneja presiones bajitas, muchas veces no tiene sotos audibles, ¿sí? Y es raro que haya insuficiencia cardíaca, luego maneja presiones bajas. Entonces, ¿qué es lo que más me importa de clase? Que piensen en endocarditis en pacientes que vienen con un síndrome febril prolongado, sin un foco claro, pacientes que vengan tal vez con un síndrome febril más agudo, ¿sí? O que estén incluso sépticos, pero que no tengamos un foco claro, sobre todo si tienen un factor predisponente, aunque muchas veces no lo tienen. Piensen en endocarditis en pacientes que tienen embolias con fiebre, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, pero hemos diagnosticado endocarditis a partir de abscesos hepáticos. ¿Sí? Lo más común es que el absceso hepático sea secundario a patología de la vía biliar, pero hemos visto abscesos hepáticos secundarios a endocarditis. ¿Sí? Hemos visto espondilolicitis secundarias a endocarditis. Bueno, como les dije, neumonías, concesiones nodulares, laterales, asociadas. Eso es lo que más me importa de ese clase. ¿Sí? Bueno, ¿qué me ayuda a mí a diagnóstico de endocarditis? Dentro de los exámenes complementarios específicos, no hay nada que me ayude demasiado. Si hago un hemograma, suelo ver a nivel de los procesos crónicos, suele ver leucocitos con neutrofilia, los reactantes de fase aguda van a estar altos, la segmentación, la proteína C reactiva, la fabriquina, etc. ¿Sí? La orina suele estar alterada si hay depósitos complejos o si hay sepsis y con daño de órgano, a veces los antibióticos comprometen la función renal. ¿Sí? Y es buena práctica solicitar VIH porque hay un poco más de incidencia de endocarditis en pacientes con VIH, no es lo más frecuente, y el factor de maturidad suele estar alto, pero totalmente inespecífico. Los dos estudios por excelencia que yo tengo que hacer son los hemocultivos y las imágenes. Las imágenes, ¿sí? Hoy en día, el ecocardiograma, pero vamos a ver qué hay otro. El hemocultivo es indispensable porque, por un lado, me permite hacer el diagnóstico de endocarditis y, por otro lado, me permite hacer el diagnóstico etiológico que me va a dirigir el tratamiento del paciente. ¿Sí? ¿Qué es importante? Que los hemocultivos sean con la mayor volumen de sangre posible, por lo menos 10 mililitros, hacer por lo menos 3 hemocultivos, ¿sí? En sitios separados por 15 o 20 minutos.
¿sí? Y lo fundamental es hemocultivar al paciente antes de empezar los antibióticos. Cuando empiezan los antibióticos, el rédito de los hemocultivos baja mucho. ¿Sí? Si sospecho algunos gérmenes de difícil desarrollo, como Brucella, como los asépticos, como los que son los estreptocarientes nutricionales, puedo hablar con el microbiólogo y pedirle que deje los hemocultivos cultivando más tiempo. ¿Sí? Y recordar que cuando el hemocultivo es negativo, lo más común es que tenga antibióticos previos, y si no, pensar en microorganismos de difícil desarrollo. Y son básicamente, ¿sí?, lo que les decía. Hongos que no desarrollan hemocultivos, emergirus, es muy raro. Gérmenes intracelulares que suelen tener un antecedente epidemiológico. Bartonella, enfermedad por la permanencia de gatos, ¿sí?, contacto con gatos o pulgas, con perros chiquitos. Brucelosis, ¿sí?, consumo de lácteos pasteurizado, trabajar en frigoríficos, mataderos, veterinarios. Clamidia citaceae, contacto con cetáceos, más que nada, lordos, periquitos, etc. Coxiella acumentis, trabajadores rurales de frigoríficos, de mataderos. Los del grupo ACER, nada. Legionella, ¿sí?, que está más que nada asociada a sistemas de ventilación con agua. ¿Sí? La variante nutricional de Streptococcus y Trifomena auxiliae, que es más raro. Bien, otros exámenes que puedo tener en cuenta: electrocardiograma, puede haber afectación, sobre todo si hay abscesos paravalvulares o perivalvulares. ¿Se acuerdan que las pasa por ahí? Va a estar alterado y trastornos en la conducción. Si yo veo trastornos en la conducción, lo más probable es que, aunque no se vea en el ecocardiograma, haya un absceso de la mochila. A veces hay pericarditis, puede haber embolias a vasos coronarios y la cardiosistema. Raro. Las imágenes de tórax, ¿sí?, puede haber embolias a pulmón, puede haber sobrecarga, ¿sí?, insuficiencia cardíaca. Y después las imágenes las voy a pedir a correr aquí. ¿Sí? Y el otro gran estudio es el imagen, ¿sí?, que me permite ver a mí si hay o no una vegetación, en qué localización y si hay una comunicación de esa vegetación. El método que más vamos a utilizar es el ecocardiograma, ¿sí?, pero este año, sus criterios de Duke, que los conocen todos de nombre, son los criterios de los endocarditis, cambiaron, pero tengo que actualizar esto, y agregar otro método de imágenes para el diagnóstico de endocarditis: el PET-TC, ¿sí?, y la resonancia magnética nuclear cardíaca. ¿Está? No me interesa eso, sepan que sí. El ecocardiograma se pueden hacer dos tipos: el transtorácico y el esofágico. La diferencia es que el transtorácico en general es mucho más frecuente, porque para hacer el esofágico tengo que tener la sonda, ¿sí? Los dos son operador dependientes, pero suele ser más común encontrar un operador acostumbrado a hacer ecocardiograma transtorácico que transesofágico. Y lo otro es que el paciente tiene que poder soportar la enfermedad. Ese igual no suele ser el caso. El problema más grande es el de conseguir la sonda y el cerebro, ¿sí? Nosotros acá no vemos mucha endocarditis, pero tenemos ecocardiograma transesofágico. Muchos de los hospitales de capital no tienen. Entonces tenemos que derivar al paciente, conseguir el turno. Normalmente el estudio inicial es el ecocardiograma transtorácico. ¿Sí? ¿Qué pasa? El ecocardiograma transtorácico es menos sensible que el transesofágico, tanto para detectar vegetaciones como sus complicaciones. ¿Sí? Entonces, no es el método ideal. Pero suele ser el que tengo que definir. En general, frente a un paciente que sospecha de endocarditis, hago un ecocardiograma transtorácico. Si da negativo, bueno, si yo tengo un diagnóstico más probable, ¿sí?, fuera de endocarditis, o mi sospecha de endocarditis no es tan alta, me quedo ahí, o lo que puedo hacer es dejar pasar unos días y repetir el ecocardiograma transtorácico. ¿Sí? Si la sospecha es muy alta y tengo otro diagnóstico, tengo que hacer un ecocardiograma transesofágico. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible. ¿Se entendió eso? Bien. Si yo tengo un ecocardiograma transtorácico y veo una vegetación, lo ideal es hacer un transesofágico porque visualizo mucho mejor la vegetación, sus características y si hay alguna complicación. ¿Tá? Sobre todo un absceso perivalvular. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Cuando la endocarditis es derecha, el ecocardiograma transtorácico suele ser muy útil porque por la posición del corazón se ve mejor. Y si el paciente tiene válvulas trapecianas, dispositivos intracardíacos o una mala ventana, el ecocardiograma transesofágico baja mucho su sensibilidad y ahí cada vez están usando más otros métodos por imagen. TC con PET, resonancia magnética cardíaca. Suelen ser más sensibles, pero un poquito menos sensibles. ¿Está? Bien, el diagnóstico definitivo de endocarditis se hace por criterios, que son los criterios de Duke modificados, que este año se volvieron a modificar, ¿sí? Pero lo que cambió es lo de imagen. Son muy buenos, pero su sensibilidad es mucho más baja si el paciente tiene endocarditis derecha, protésica, tiene un dispositivo intracardíaco o, obviamente, una endocarditis en motivos negativos. ¿Por qué? Porque básicamente los criterios más importantes va a ser rescate de cultivos de gérmenes típicos, ¿sí? O de tener múltiples hemocultivos con el mismo germen, ¿sí? Y visualizar
el ecocardiograma lesiones compatibles con vegetales. Y no les voy a poner objetivos enteros, se entienden, los leen, no me interesa tampoco que sepan. Siempre la clínica es ordenada. ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabemos quién sospechar una endocarditis, cuándo sospechar y cómo hacer el diagnóstico. La pregunta siguiente es cómo tratamos una endocarditis. El tratamiento de la endocarditis es un tratamiento interdisciplinario. Infectólogo, clínico, cardiólogo, cirujano cardiólogo. ¿Sí? Necesito que todos se involucren para adecuadamente tratar la endocarditis y bajar mucho la mortalidad. ¿Tá? Porque además del tratamiento médico, es muy importante el tratamiento médico. ¿Sí? El tratamiento médico es muy complicado. ¿Por qué? Porque esterilizar la vegetación, que es lo que yo quiero hacer, es difícil. Porque el inoculo bacteriano es muy alto, porque tiene una actividad metabólica reduciente, los antibióticos no funcionan tan bien, y porque la vegetación funciona como un cuerpo externo en cierta medida donde las células fagocíticas no van a actuar tan bien. ¿Sí? Entonces ya de por sí, tanto los antibióticos como las defensas del cuerpo no van a estar en los mismos condiciones. Las reglas son usar antibióticos bactericidas, solos o a veces combinados, a la dosis más alta posible. ¿Sí? Históricamente, y algo que se mantiene básicamente, es que el tratamiento tiene que ser parenteral. Pero cada vez hay más evidencia de que en algunos pacientes seleccionados que tienen muy buena evolución y muy buen pronóstico, yo puedo hacer una primera fase de tratamiento endovenoso y una segunda fase por vía oral con drogas que tengan alta biodisponibilidad por vía oral. Y lo tercero es que el tratamiento es prolongado. En general, durante 4 y 8 semanas. ¿Sí? ¿Cuándo empezar el tratamiento? Yo voy a querer siempre tener un rescate etiológico para poder adecuar el tratamiento. ¿Sí? Para saber que el antibiótico que estoy dando es el correcto. ¿Sí? Sobre todo porque si no evoluciona bien, estoy seguro de que no es por el medicamento, sino que es una indicación de ir a cirugía. Entonces, si el paciente está descompensado porque vino séptico, porque tiene una insuficiencia cardíaca, etc., no se piensa, se cultiva, empieza un antibiótico en vivo. Y después, si tengo un rescate, lo adecuo. ¿Está bien? Si el paciente está compensado, yo puedo, esto no es necesario, es discutible, pero yo podría esperar a tener un rescate. ¿Sí? Tal vez no está tipificado por un antibiograma, pero a que los ejecutivos se positivicen antes de empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo un paciente con una sospecha de endocarditis. Tiene fiebre, decaimiento, mejor electrograma de una vegetación, lo cultivé, los hemocultivos vienen negativos, o bueno, lo espero, lo vuelvo a cultivar, ¿sí? Y trato de tener un rescate. No lo voy a dejar una semana sin antibiótico. Pero tal vez lo cultivo al día siguiente, al otro día, y dejo pasar 2 o 3 días a ver si rescaté algo antes de empezar el antibiótico. ¿Estamos? No es que dejar 15 días sin antibiótico para tratar de tener un rescate. ¿Se entendió eso? Bien. El esquema depende de la etiología, tengo el rescate, ¿sí? Y del tipo de válvula, porque si la válvula es protésica, voy a dar antibióticos que actúen en el biofilm. Ya vamos a ver. Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan cuál es el tratamiento empírico. O más que cuál, ¿qué tengo que cubrir? Lo que tengo que cubrir para el tratamiento empírico es coco, verán positivo. Está filostrepto, antibiótico. ¿Sí? El tratamiento empírico va a depender de si hay válvula activa y viene de la comunidad, siempre hablando de la comunidad, puedo dar ampicilva y género. Con esto cubro enterococos, estreptococos, SAMES. ¿Sí? Si yo tengo un área donde la prevalencia de Staphylococcus es muy alta, ¿qué voy a usar? Vancomicina. ¿Sí? Asociada a agenda, yo puedo dar, la agenda se suele dar como ayudante para el enfermo. Bien. Si el paciente tiene una válvula protésica, si pasó más de un año, lo mismo que esto. Si es dentro del año, pensamos, Staphylococcus negativa a la cabeza, Staphylococcus, enterococo, más que nada. Suele haber más resistencia a los beta-lactámicos, entonces directamente que le doy vancomicina o daptomicina. Magenta, ¿sí? Sobre todo por el enterococo. Y la rifampicina se usa porque es un antibiótico que actúa sobre el biofilm. El biofilm es una matriz extracelular que generan algunas bacterias sobre material no biológico, más que nada. ¿Sí? Y la rifampicina es muy buena. Después les dejo todos los antibióticos en base a los microorganismos si quieren. No, esto es la posición del químico. Después vos, si tenés un rescate, en general lo que haces es adecuar el tratamiento, ¿sí? En el estrepto, en general haces una asociación congénita y en los No, me está confundiendo. ¿sí? Está confundiendo. Y en el enterococo, ¿sí? Después en el empírico siempre va asociado, ¿sí? Porque está cubriendo el estreptococo, el enterococo y el estándar. Entrada. Después cuando vos tenés un rescate lo vas a tener, ¿sí? Y tanto en la válvula activa como en la protésica vas a llevar tanto que se junta tanto como una micrometría. Una pregunta. ¿Cuál es la situación de la insuficiencia renal?
Eso. ¿Se lo digo Sí. Ajusta la dosis. Perdón, me quedé una duda con el empírico, porque en uno teníamos antihipertensina y en otro vamos a Claro. ¿Y cuál se depende del paciente? No, acá vas a ver más que nada si sospechas que haya metáfora medial o si tiene una alergia a lo que está la carne. ¿Sí? Bien, entonces, como les dije, el segundo pie es el quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es la otra acción que bajó la mortalidad de las endocarditis, mucho. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico es importante porque, sobre todo, sirve para dos cosas. Una es disminuir las complicaciones, más que nada las embolias. ¿Sí? Sirve para disminuir las complicaciones locales. Si tengo un absceso perivalvular, hay que tratarlo y drenarlo. Si tengo una lesión que genera una insuficiencia, que no mejora con el uso de diuréticos y drogas para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, hay que operar, tratarlo. Si se le consumió una cuerda tendinosa, lo mismo. ¿Sí? Y es importante para cuando el tratamiento antibiótico no es suficiente para que se controle la enfermedad. Si yo tengo un paciente con un tratamiento antibiótico adecuado, que sigue teniendo cultivos positivos, esto no les dije, pero en general empezamos el tratamiento y a las 48 horas, 72 horas repetimos los hemocultivos hasta que negativizan. ¿Sí? Si siguen positivos después de una semana, es un fracaso del tratamiento, hay que hacer cirugía. Si el paciente sigue febril a los 7 o 10 días, a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, no tiene otro foco, hay que hacer cirugía. ¿Sí? Cuanto más temprano yo opere, mejor es el pronóstico siempre que haya una indicación quirúrgica. ¿Sí? En general las indicaciones van a ser, como les dije, insuficiencia cardíaca que o tenga inestabilidad, acá hay que operar de urgencia, o que no mejore con el tratamiento médico, o que haya una insuficiencia valvular muy importante. ¿Sí? Que a pesar del tratamiento antibiótico siga haciendo embolias, sobre todo si la vegetación es grande. ¿Sí? Si la infección no está controlada, porque los hemocultivos siguen siendo persistentemente positivos, sigue con fiebre a pesar del tratamiento antibiótico y no tiene otro foco, hay un absceso del anillo que tiene que drenarse. Siempre que haya un dispositivo intracardíaco, hay que retirarlo, ¿sí? Porque es muy poco probable que lo esterilice. Cuando hay válvula protésica, en general la indicación es recambiarla si es posible. Y si ya de entrada tengo gérmenes de muy difícil tratamiento o multiresistentes, donde yo presumo que el tratamiento antibiótico no va a ser útil o no va a ser el mejor, ya puedo ir planeando la cirugía. Pero de vuelta, para esto, lo ideal es hacer un tratamiento interdisciplinario con el cirujano cardiovascular, con el cardiólogo, con el infectólogo y con el clínico, idealmente que sea gente que tenga experiencia en estos pacientes, para ver en qué momento, o sea, para ver si hay indicación quirúrgica y en qué momento habría que operar. ¿Sí? Bueno, por último, hablar de las complicaciones. Dentro de las complicaciones, lo más común de ver va a ser la insuficiencia renal, que es multifactorial, que medica a veces por la medicación, por la sepsis, por impactos directos o por inmunocomplejos. Y después, lo más común por lejos, son las embolias a nivel de esternolario central. ¿Sí? Puede haber accesos a distancia, secundarias embolias no están habitadas, la insuficiencia cardíaca es otra de las complicaciones más habituales, y la fiebre a pasar del tratamiento. Como dijimos, todas estas, pero la insuficiencia renal no, son indicaciones quirúrgicas. ¿Sí? Bueno, acá hay un mecanismo micótico. Una pregunta, ¿la cirugía se hace en pecho abierto o De otra manera, en general son por pecho abierto, pero me parece que en general son por pecho abierto. Y en relación a la mortalidad es mayor si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tanto al ingreso como si la desarrolla estando internado, porque me vale un daño valvular en general más importante. Si tiene una insuficiencia renal crónica conocida, si hay afectación de la mitral y obviamente pacientes más añosos que suelen ser pacientes más. ¿Sí? Y lo último, por si les preguntan, hay algunos pacientes que frente a procedimientos quirúrgicos, donde a veces no hacemos profilaxis, tienen indicación y son los pacientes que más riesgo de endocarditis tienen. Prótesis valvulares, endocarditis previa, así los que les puse al principio. Esos pacientes, frente a procedimientos odontológicos que no deberían usarse sino profilaxis y a algunos procedimientos de vida superior, está indicada la profilaxis para evitar endocarditis. ¿Sí? Como la endocarditis en este caso va a ser por estreptos de la boca, lo que va a usar son beta-lactantes. ¿Sí? Bueno, para que sepan. Les dejo algo de bibliografía, si no tengo para leer. Y después, esto es sacado del consenso de endocarditis infecciosa de la Sociedad Argentina de Cardiología. Están todos los tratamientos especificados por el enfermo y las características. ¿Sí? Para mí, no es importante que lo sepan. Bueno, eso es todo, chicos.